Queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Y en el vídeo de hoy lo que os traigo es la fórmula mágica, ese quitamanchas que de verdad que lo quita absolutamente todo, no se le resiste ninguna mancha. Entonces, bueno, pues como yo llevo mucho tiempo probándolo, quiero compartirlo con todos vosotros para que toméis nota de todo lo que podéis limpiar con él, porque bueno, pues no solo podéis limpiar desde cualquier mancha que os haya caído en alguna camiseta, alguna prenda de ropa, tanto de chocolate como grasa, césped que os hayáis manchado, bueno, pues cualquier mancha. Las manchas de sangre sí que es verdad que le cuesta un poquito irse, pero también se va. Pero bueno, las manchas de sangre es mejor quitarlas con otro tipo de quitamanchas. También para limpiar, pues bueno, pues esos grandes olvidados que muchas veces termina el invierno y por pereza o por, bueno, pues simplemente porque se nos olvida. Hay prendas que utilizamos en invierno que son a lo mejor de ante, que eso necesita un lavado más especial en sitios especializados como tintorerías, que bueno, los podemos limpiar en casa y en vez de guardarlos y acordarnos cuando los vamos a volver a utilizar al año siguiente, pues lo mejor es limpiarlos una vez ya hemos dejado de utilizarlos y ya guardarlos limpios. En el ante, bueno, pues como os voy a enseñar, yo tengo unos botines de ante que no es que estén sucios, pero como normalmente me los pongo con pantalón vaquero, pues el vaquero siempre destiñe un poquito. Entonces con el roce, porque son pantalones vaqueros de estos que son un poco de campana, pues con el roce siempre se va quedando azul el ante. Entonces, bueno, pues me costaba muchísimo quitarlo hasta que con la fórmula mágica la verdad es que se han quedado fantásticos. Os lo voy a mostrar todo paso a paso y veréis el resultado. Vamos a coger una botellita. Sabéis que yo utilizo estas botellitas de cristal, me gusta utilizarlas de cristal. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, ahora vamos a necesitar agua caliente y si la botella es de plástico, pues si la aplicáis, si la rellenáis con el producto en caliente, pues se os va a deformar o incluso se os va a deshacer. Entonces, bueno, a mí me gusta más utilizarlo en botellita de cristal. Voy a prepararlo primero aquí. Entonces, lo que voy a hacer es que aquí ya he calentado agua. Entonces voy a poner medio litro de agua. Medio litro de agua caliente. Y lo que voy a poner son 2 cucharaditas pequeñitas de jabón en escamas. Si no tenéis jabón en escamas como yo, pues nada, lo que es la pastilla de jabón la ralláis un poquito y no pongáis mucho, no por poner más cantidad es mejor. Simplemente 2 cucharaditas, porque ¿qué ocurre? Que si no el jabón se solidifica y bueno, pues luego no os va a salir por la botellita de spray porque va a estar muy denso. Entonces nada, 2 cucharaditas de jabón en escamas en agua caliente. ¿Por qué? Pues simplemente para que se disuelva lo que es el jabón. Y una vez lo tenemos disuelto, lo vamos a poner en nuestra botellita. Y luego le vamos a añadir 40 mililitros de amoníaco. El amoníaco que yo utilizo, como veis, es amarillo, pero es amarillo porque tiene, bueno, pues fragancia de limón para que no huela tanto. Entonces, nada, vamos a poner aquí 40 mililitros de amoníaco, ya veis que no es mucho, y se lo vamos a añadir a esta solución. Lo vamos a cerrar y lo vamos a mover. Simplemente con este movimiento para que se mezcle todo bien.
y estaría listo para utilizarlo en cualquier mancha. Bueno, pues aquí, como estáis viendo por las imágenes, estos botines, bueno, pues la verdad es que están nuevos, pero pues se me hace muy feo que se vea marcado lo que es el azul desteñido del vaquero. Entonces, bueno, pues nada, simplemente lo que vamos a hacer es aplicar este quitamanchas tan eficaz y tan esencial, porque la verdad que en toda casa tiene que haber este quitamanchas. Y nada, y vamos a coger un cepillito suave. Si no tenéis este tipo de cepillo, pues podéis coger un cepillo de dientes que tengáis ya viejo, que lo vayáis a desechar, y entonces pues muy suavemente vais a frotar donde esté la mancha. Yo os aseguro que es que se va a ir la mancha por completo. Y luego pues nada, con una bayeta de microfibra lo que vamos a hacer es humedecerla y entonces ya retirar los restos que se hayan podido quedar. De todos modos no deja cerco, pero a mí me gusta pasarle de nuevo la bayeta. Entonces, bueno, pues juzgad por vosotros mismos cómo se han quedado lo que son los botines. Son una auténtica pasada. Yo los he puesto también un poquito al sol para que se sequen más rápido. Todavía hay zonas que no están bien secas, pero la verdad es que el cambio es impresionante. Y he hecho la misma prueba con unos zapatos de mi hija, que la verdad es que, bueno, pues ya sabéis que los adolescentes o nosotros mismos también vamos a cualquier sitio, a cualquier fiesta, y puede que a lo mejor pues pisemos alguna bebida que se haya caído al suelo o cualquier cosa, que claro, pues los zapatos, si son de ante, pues se manchan y la mancha pues ahí se queda y no desaparece. Entonces, bueno, pues con este quitamanchas mágico, la verdad es que vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner con el spray en lo que es la zona y vamos a frotar con el cepillito donde esté la mancha. Luego vamos a retirarlo todo con la bayeta de microfibra húmeda, no mojada, húmeda. Y bueno, pues mirad el resultado de estos zapatos. Se han quedado nuevos, impecables, impecables.
Hay zapatos pues que no se pueden poner, como estos que no se pueden lavar en la lavadora, entonces hay que lavarlos a mano. Incluso hay zapatillas de verano que son de esparto, la suela de esparto, que meterlas en la lavadora es imposible. Pues con esto se os van a quedar estupendas. Cualquier bolso de este material, que ya sabéis que los bolsos los usamos muchísimo y siempre se rozan, pues lo mismo, los bolsos que tengáis le dais con este quitamanchas, luego pues lo mismo con la bayeta de microfibra, retiráis el producto, lo dejáis que se seque y mirad, el resultado es espectacular, corazones. Entonces yo, bueno, pues lo que quería era mostraros cómo se hace este quitamanchas. Es muy fácil, son bueno, pues con ingredientes naturales que todos los tenemos en casa. En este caso, bueno, pues el amoníaco no es un ingrediente natural, pero que muchas veces para cierto tipo de manchas se necesita utilizar algún producto químico, porque bueno, pues todo no sale con los productos naturales. A mí me gusta mucho ponerle en lo que son las axilas de las camisetas deportivas. Ya sabéis que mis hijas y mi marido, bueno, pues ellos pues sudan más. Yo también hago deporte, pero yo no sudo tanto como ellos. Entonces a mí me gusta ponerle en la zona de las axilas un poquito antes de meterlo en la lavadora. También pues las zapatillas, antes de meterlas en la lavadora, yo les pongo un poquito de esto donde tenga las manchas y le froto con el cepillo, y la verdad es que es una maravilla. Es impresionante el poder que tiene este magnífico quitamanchas. Así que nada, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que a partir de ahora, los miércoles, voy a hacer unos vídeos cortitos, simplemente de todos los tips, todos los productos que yo suelo hacer, porque sois muchos los que me preguntáis cómo haces esto, cómo limpias lo otro. Pues entonces, bueno, pues he pensado que los miércoles voy a hacer vídeos de lo que son los productos que yo hago y de tips que yo utilizo en casa, cómo hago yo las cosas. Y bueno, pues porque quiero compartirlo con todos vosotros. Seguramente muchos de vosotros tenéis otro tipo de productos que utilizáis. Todo está bien, cada uno, bueno, pues como dice el dicho, que cada maestrillo tiene su librillo. Entonces, bueno, cada uno tiene que utilizar lo que le funcione. Yo he probado muchísimas cosas y hoy por hoy lo que me funciona es hacer mis productos naturales. Ya sabéis que yo hago también el limpiacristales, hago el desengrasante, que por cierto, en uno de los vídeos anteriores, no sé por qué, en vez de vinagre dije limón. Ya sabéis que el desengrasante que yo hago para la cocina lleva vinagre, no lleva limón. No sé por qué dije que llevaba limón, lo tendría a lo mejor en la cabeza y dije limón. De todos modos, la próxima semana os dejaré otro producto natural para que os lo anotéis todo. También en la cajita de descripción os lo voy a dejar. Y bueno, pues ya sabéis que por Instagram también hago reels de todas estas cosas, así que si no me seguís por Instagram, ahora es el momento de seguirme por Instagram, porque allí también voy a empezar a poner contenido extra. Entonces, nada, corazones, espero que os sirva de gran ayuda. Dejadme en los comentarios si os funciona, si ya lo habéis hecho, porque ya os lo enseñé en un vídeo anterior, pero bueno, no tan específico como ahora. Entonces, ahora me falta hacer la etiqueta. Ya sabéis que estas etiquetas que yo hago, mirad, esta del limpiacristales, bueno, pues estas etiquetas las hago yo con una maquinita que tengo, que es la Cricut, que ahí tú seleccionas pues el tamaño, la fuente, lo que quieres hacer, y entonces son unas pegatinas de vinilo que se hacen con esa maquinita. Entonces, bueno, pues ahora aquí tengo que hacerme la etiqueta de
fórmula quitamanchas, porque la verdad es que esta fórmula quitamanchas ya se ha quedado a vivir en mi casa porque es fantástica. Así que espero que os guste, espero que os funcione, dejármelo en los comentarios. Y nada, corazones, sin nada más que deciros, pues como siempre, que os quiero un montón, que si sois nuevos y es la primera vez que estáis pasando por aquí, pues os doy la bienvenida y os invito a que os suscribáis al canal, a que me regaléis un me gusta y compartáis este vídeo con bueno, pues alguien que vosotros penséis que le puede interesar este tipo de contenido. Y solo me queda deciros que, bueno, pues ya sabéis que todo esto es gracias a vosotros. Sin vosotros esto no sería posible. Así que me despido con un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.